la alegría del reencuentro con la verdad que es Cristo, hoy nos reúne para continuar el estudio del catecismo. Estamos en este primer artículo, Dios Padre Creador, que comprende muchísimas cosas y que hoy está hablando de las consecuencias del pecado original. En el taller anterior vimos cómo se perdió esa armonía del hombre consigo mismo, esa armonía interior. Y hoy estudiaremos la desarmonía entre el hombre y sus semejantes. Dispongamos el corazón, que sea el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, el que nos guía a la verdad completa, quien tome posesión de todo nuestro ser, fundidos en esa voluntad de Dios uno y trino, por Cristo y por María. Invoquemos a este Espíritu de amor, para que plenificándonos nos llene de sí mismo. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosísima intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Después del pecado original, que Jesús baja y ellos se esconden porque han hecho lo que a Dios le desagrada, viene Dios y da al hombre el castigo merecido. Entre las cosas que le manifiesta Dios, más que castigo, podemos hablar de las consecuencias que para el hombre trajo el pecado. Consecuencias que ellos transmiten a toda la generación, a toda la humanidad, porque a ellos se les entregó todo lo que Dios quería para el hombre. En el hombre, por el pecado original, cesó el verdadero amor a sí mismo y el verdadero amor a las criaturas. Perdió la confianza en Dios, perdió la fe en sí mismo y en los demás. ¿Por qué? Porque cuando se rompe la relación con Dios, todo en el hombre se desordena. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. El rechazo a Dios por el pecado, porque el pecado siempre es un rechazo a Dios. El pecado siempre es un rechazo a su voluntad. Eso origina una desarmonía entre el hombre y sus semejantes y convierte al hombre en el autor de todos los males. Por el pecado, el hombre se vuelve rebelde, egoísta, violento, y partamos de ahí todos los males. No es sino estudiar el Antiguo Testamento y nos daremos cuenta, ¿sí? La unión entre el hombre y la mujer quedó totalmente rota. Dios los había establecido para que fueran uno. Sin embargo, dice Dios, la mujer queda sometida al hombre. Y esas relaciones del hombre y la mujer quedan marcadas por el deseo y el dominio. La mujer desear al hombre y el hombre dominar a la mujer.
Sabemos que Dios todo eso lo restablece en el sacramento. Por eso la necesidad del sacramento. Porque cuando no, ¿qué es el sacramento? ¿Qué hace el sacramento? Nos devuelve la gracia, nos da la gracia, la vida de Cristo, para poder vivir esa armonía como Dios ha querido que se viva. Y para que cuando lleguen las circunstancias que van a romper esa armonía, como son los momentos de celo, las contradicciones en los criterios, el uno piensa una cosa y el otro otra, o el otro quiere una cosa, cuando eso se presenta, esa desarmonía, haya la fuerza para superarla y no dejar que la desarmonía rompa la unión. Y fíjense, el egoísmo y la soberbia. Cuando Dios les pregunta qué hicieron, ¿cuál fue la respuesta? Cada uno empezó a hallarle la culpa al otro. Se enfrentan mutuamente el hombre y la mujer. Y eso es lo que a partir de ahí se sigue dando en las relaciones de hombre y mujer. Y aún la relación del hombre con sus semejantes. Y a partir de ese pecado, el mal invadió al mundo. Desde los dos primeros hijos de Adán y Eva surge el homicidio, la envidia, los celos, la violencia. Y sigamos la historia de la salvación, donde vamos a encontrar codicia, adulterio, fornicación, imprudencias, malos deseos, asesinatos, injusticias, todo pecado surge a raíz de ahí. Y eso tenerlo muy en cuenta, porque eso pasa en las relaciones familiares, en las relaciones laborales, en las relaciones, aún en la misma iglesia, se ven muchas faltas de caridad. ¿Por qué? Por esa desarmonía que se estableció en la relación con nuestros semejantes. El hombre se vuelve, desde que el hombre se separe de Dios, se vuelve contra el mismo hombre, se vuelve contra sus semejantes, porque el hombre sin Dios está sometido a todos los males. El hombre sin Dios queda predispuesto a todos los vicios. Y por eso en la familia, cuando no se vive unido a Dios, o cuando alguno de los miembros de la familia vive separado de Dios, afecta a la familia en todas sus relaciones. El sueño que Dios tenía para el hombre, que era que el hombre fuera feliz, viviera en una perfecta armonía, en una abundancia de vida divina, parece romperse, pero no, porque Dios es inmutable, sus designios no cambian. Lo que Dios da, lo da para siempre. Y por eso, este don que Dios le da al hombre, cuando lo crea, queda suspendido. Porque el hombre ha sido la única criatura a la que Dios ha amado por sí misma. Y el hombre lo creó para verse a sí mismo en él. Y ese plan de Dios tiene su cumplimiento pese al pecado original. Y ya pues lo vamos viendo a medida que vamos estudiando el catecismo, cómo Dios va recreando lo que en el hombre se frustró por el pecado original. Vamos entonces a comprender esto a través de los textos y las fuentes que siempre buscamos para el estudio de estos temas, que son la Sagrada Escritura, el Catecismo, la doctrina de la Iglesia, a través del magisterio, las enseñanzas
en los santos y otras fuentes dignas de ser estudiadas. Empezamos entonces por las Sagradas Escrituras. En el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 16, Jesús le anuncia al hombre unas consecuencias de su pecado, que son un castigo, porque sí, es un castigo. Dios no quería el dolor para el hombre, pero por el pecado surge el dolor, y por eso le dice a la mujer: tantas haré tus fatigas cuantos sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos. La mujer no iba a tener dolor al tener los hijos. El dolor del parto es consecuencia del pecado original. Por eso en la Santísima Virgen María, su parto no fue como el de toda mujer. En la Virgen no hubo dolor. Ella no podía sufrir las consecuencias del pecado original porque nació sin pecado. Y estaba dando a luz a aquel que es la luz misma, la verdad. También le dice Dios a la mujer: hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Está regañando a Eva y le está diciendo lo que le va a pasar por haberse dejado seducir y haber seducido a su marido. Él te dominará. El hombre siempre será la cabeza del hogar. Cuando hablamos de que el hombre es la cabeza del hogar, eso es importante entenderlo, porque ese tal movimiento femenino que hay hoy en día ha hecho a la mujer rebelde a la ley de Dios. No quiere someterse a su marido, no quiere que su marido sea la cabeza del hogar. En Génesis 4, 4, 11 empezamos a ver las consecuencias ya del mal en el mundo por el pecado original. ¿Qué pasa en los dos primeros hijos que tienen Adán y Eva, Caín y Abel? Se establece, se percibe esa desarmonía en las relaciones. ¿Por qué? Ambos ofrecían sacrificios a Dios, pero a Dios le eran gratas los sacrificios de Abel, pero no los de Caín, como Dios mira el corazón. Y encontró que el corazón de Caín no era recto en sus sacrificios. Por eso no le agradaron los sacrificios de Caín. Así dice la palabra: Yahvé miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. La envidia. En vez de ver cómo hago grato mis sacrificios a Dios, recordemos que Abel era pastor de ovejas y Caín era agricultor. En vez de procurar hacer grata su ofrenda a Dios, le dio envidia que a Dios le agradaran más los sacrificios de Abel que los de él. Y empieza a maquinar en su corazón el mal. Y Dios se da cuenta, porque Dios mira el corazón y le dice: ¿por qué andas irritado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Ahí le dice Dios: no estás obrando bien. Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Es Dios Padre que está corrigiendo. Primero lo está corrigiendo. Segundo, le está advirtiendo para protegerlo. Si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando, como fiera que te codicia, que te quiere devorar.
y tú lo tienes que dominar. O sea, tienes que vencer eso que está surgiendo en tu corazón, le dice Dios. Sin embargo, Caín no le hace caso a la voz de Dios, que en nuestro caso es la voz de la conciencia. ¿Y qué hace Caín? Sigue alimentando esos sentimientos y le dice a Abel, vamos afuera. Ya él sabía lo que iba a hacer. Abel inocente lo acompaña. Cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces interviene Dios a reprender a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín contestó, no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Miremos esa respuesta. Fuera que es falta de sinceridad, es una respuesta frente a Dios altanera. Y Dios le dice, ¿qué has hecho? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y lo echó. Así nos empieza a narrar la Biblia esa desarmonía, ya la manifestación de lo que ha sucedido en el interior del hombre. Sobre esto nos dice el Catecismo en el numeral 400. La armonía en la que se encontraban establecida gracias a la justicia original queda destruida. El dominio de las facultades espirituales del alma sobre el cuerpo se quiebra. Y entonces, ¿qué empieza a dominar en el hombre? El cuerpo sobre el espíritu. Ese es el problema del pecado. En el numeral 2259 dice, la escritura, en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, revela desde los comienzos de la historia humana la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original. El hombre se convirtió en el enemigo de sus semejantes. Ira y codicia, envidia, violencia, celos. Y en el numeral 401 nos enseña el catecismo. Desde este primer pecado, una verdadera invasión de pecado inunda el mundo. Y es cierto. El fratricidio cometido por Caín en Abel, la corrupción universal a raíz del pecado en la historia de Israel, el pecado se manifiesta frecuentemente, sobre todo como una infidelidad al Dios de la alianza y como transgresión de la ley de Moisés. E incluso, tras la redención de Cristo entre los cristianos, el pecado se manifiesta de múltiples maneras. Ya no es sino leer la Sagrada Escritura y vamos viendo cómo el pecado va dañando las relaciones y la sociedad. La escritura y la tradición de la Iglesia no cesan de recordar la presencia y la universalidad del pecado en la historia del hombre. Por ejemplo, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, 1 Corintios 1:6, vamos a leerlo para que vean cómo en realidad eso es lo que nos dice.
primera carta de los Corintios 1:6, dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con cuantos en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. De nosotros y de ellos, gracia a vosotros, paz de parte de Dios. Doy gracias a Dios sin cesar por vosotros a causa de la gracia de Dios que os ha sido otorgada en Cristo Jesús, pues en Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que se ha consolidado entre vosotros el testimonio de Cristo. Es la redención de Cristo, ¿sí?, la que va a ayudar a contrarrestar esas consecuencias. Continúa el catecismo diciéndonos, lo que la revelación divina nos enseña coincide con la misma experiencia, pues el hombre, al examinar su corazón, se descubre también inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su Creador, que es bueno. Esto es importante, porque como se desconoce la verdad de Cristo, la verdad de nuestro origen, la verdad de quién es Dios, ¿qué está pasando hoy? Que se le está atribuyendo a Dios todo el mal que hay en el mundo. Que las guerras, culpable Dios. Que el problema climático, culpable Dios. No. Todo el mal tiene su origen en el hombre, en el pecado. Negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio, rompió además el orden debido con respecto a su fin último. ¿Sí? Al hombre se le ha olvidado que hay una eternidad. Hoy se vive como si nunca se fuera a morir, como si todo el tiempo se fuera a quedar en la tierra. Entonces vienen los apegos a lo material, el afán del dinero, de los goces aquí, en esta tierra, y se ha olvidado la trascendencia del hombre. Y eso hace que el hombre no viva ordenado en relación consigo mismo, porque no le da importancia al espíritu, a su salvación eterna, y ha puesto en primer lugar el cuerpo, lo material. Tampoco le da importancia a la relación con los hombres. Entonces viene el egoísmo, el homicidio. ¿Por qué hoy tantas familias destruidas? Por esa falta de armonía en la relación con sus semejantes. No les importa que los hijos queden sin un hogar. Lo importante de ellos es realizarse a sí mismos, dicen ellos, que eso no es realización. Igual la desarmonía con todas las cosas creadas. El hombre se vuelve enemigo de su propia naturaleza y de la creación. Esto mismo, con diferentes palabras, nos lo dice en el Magisterio de la Iglesia Su Santidad San Juan Pablo II. Todos los textos que hoy vamos a tomar del Magisterio de la Iglesia son de San Juan Pablo II. Y aun cuando dicen lo mismo, es importante escucharlo de diferentes formas, porque la verdad, mientras más se escuche, más se mastique, más se penetre, más se hace vida en nosotros. Así dice el Papa, la ruptura con Dios desemboca dramáticamente en la división entre los hermanos. Importante. Una persona que no esté unida con Dios no puede tener buena relación con sus semejantes. Esto es importante tenerlo cuando se va a elegir gobernantes.
¿Cómo vamos a esperar que un gobernante se preocupe por el pueblo y piense más en el pueblo que en sí mismo si no está unido a Dios? Si no está unido a Dios, va a buscar sus propios intereses, no los del pueblo. Igual, cuando se va a buscar pareja para establecer una relación matrimonial, hay que pensar en esto. Si esa persona no está unida a Dios, difícilmente va a mantener una buena relación en el hogar. En la descripción del primer pecado, la ruptura con Yahvé rompe al mismo tiempo el hilo de la amistad que unía a la familia humana, de tal manera que nos muestran al hombre y a la mujer como si apuntaran su dedo acusándose el uno al otro. Así fue. La mujer que me diste por compañera. Y dice Eva, la serpiente me engañó. Más adelante el hermano, que hostila a su hermano, termina quitándole la vida, caso de Caín y Abel. Según la narración de los hechos de Babel, la consecuencia del pecado es la desunión de la familia humana. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? La confusión. Ya iniciada con el primer pecado y que llega ahora al extremo en su forma social. Quien desea indagar el misterio del pecado no podrá dejar de considerar esta concatenación causa y efecto. ¿Cuál es la causa del pecado? La ruptura con Dios. ¿Cuáles son los efectos? La desarmonía personal, social y con la creación. Continúa el Papa. En cuanto a ruptura con Dios, el pecado es el acto de desobediencia de una criatura que al menos implícitamente rechaza aquel de quien salió y que la mantiene en vida. Habla implícitamente porque aun cuando el hombre no lo expresa, no dice, sí, yo voy a romper con Dios, yo no quiero a Dios, no. No siempre lo dicen. Pero ¿qué hace el hombre? Desobedece a Dios. Desobedece a Dios cuando quebrantamos la ley de Dios, tomando como bien lo que es malo. Vamos al caso del divorcio, de la infidelidad en la pareja, del unirte con otra persona sin el sacramento del matrimonio, siendo tú católico, el caso de la fornicación, cuando tomas anticonceptivos o abortas. Tú no dices expresamente, no, yo voy a romper con Dios, no. Estás tratando de buscar un bien para ti, lo que tú consideras un bien. Sin embargo, ¿qué está pasando? Estás cometiendo un acto suicida. ¿Por qué? Porque el pecado es un acto suicida. Porque estás matando la vida de Dios en ti, estás matando la vida de la gracia en ti. El hombre que comete un pecado mortal es un cadáver ambulante, existe, pero no vive, porque ha matado a aquel que es la vida en él. Y esto es serio lo que nos dice el Papa, es un suicida. Si no sale de la vida de pecado, pues va a morir para siempre en el infierno. Puesto que con el pecado el hombre se niega a someterse a Dios, también su equilibrio interior se rompe y se desatan dentro de sí contradicciones y conflictos. Un hombre en pecado no vive en paz. Cada vez se vuelve más contra Dios, más contra sus semejantes. Porque el hombre interiormente está sometido a todas las fuerzas del mal. Y por eso las consecuencias en sus relaciones. El Papa habla de una doble herida que produce el pecado. Esa doble herida es la que se hace a sí mismo
en su propio costado, dice el Papa, y la que hace al prójimo. ¿Por qué? Si formamos parte del cuerpo místico de Cristo y somos un miembro de ese cuerpo, no hay un acto mío que no repercute en todo el cuerpo místico, en toda la iglesia. Si es un acto bueno, va a traer bien. Si es un acto malo, va a causar mal. Por eso todo pecado tiene una doble dimensión, una dimensión personal y una dimensión social. Personal porque con el pecado yo me afecto a mí mismo, y social porque también afecto a los demás. Y esto lo decimos así el pecado sea oculto. Nos parece que un pecado oculto no va a tener consecuencias. Por ejemplo, la masturbación es un pecado oculto, pero trae consecuencias porque el hombre ha roto su unión con Dios y todo su interior está en desorden y su comportamiento va a ser el comportamiento de un hombre desordenado interiormente. Continúa el Papa hablando del pecado social. Dice, hablar del pecado social quiere decir ante todo reconocer que en virtud de una solidaridad humana tan misteriosa e imperceptible como real y concreta, el pecado de cada uno repercute en cierta manera en los demás. Es esta la otra cara de aquella solidaridad que a nivel religioso se desarrolla en el misterio profundo y magnífico de la comunión de los santos. Veíamos el pecado de la masturbación. La persona dice que no le está haciendo daño a nadie, sí, porque fuera que te está haciendo daño a ti mismo, te estás convirtiendo en una persona incapaz de establecer una relación matrimonial normal. Y por eso muchos matrimonios se dañan. ¿Por qué? Porque el hombre se ha desordenado interiormente. Y por eso el Papa lo afirma. Bueno, cuando hablamos de la comunión de los santos es precisamente eso. Nada de lo que yo haga es solo para mí, tiene una repercusión social. Ahora, no existe pecado alguno, dice el Papa, aún el más íntimo y secreto, el más estrictamente individual, como puede ser un mal pensamiento, que afecte exclusivamente a aquel que lo comete. Ni siquiera un mal pensamiento. Todo pecado repercute, con mayor o menor intensidad, con mayor o menor daño en todo el conjunto eclesial y en toda la familia humana. Y en la eternidad, cuando vivamos el juicio particular, lo veremos. Muchos testimonios que Dios ha permitido y que nos ha mandado para que aprendamos nos lo dicen. Según esta primera acepción, se puede atribuir indiscutiblemente a cada pecado el carácter de pecado social. Es posible que tan pronto se cometan ni siquiera nos imaginemos las consecuencias, pero las veremos después. También nos explica el Papa. Habla de los ceros, de la ira. Y es algo que ahorita se da muy comúnmente en todo. No solo en las relaciones de pareja, en las relaciones laborales, entre amigos. ¿Cómo se viola el parentesco espiritual que agrupa a los hombres en una única gran familia, donde todos participan del mismo bien fundamental, la idéntica dignidad personal? Es doloroso hoy, por ejemplo, en nuestro tiempo, contemplar, ahora que se habla tanto del feminicidio, casi las mujeres matadas por su expareja o su pareja. ¿Dónde está el amor?
que en un momento dado se dijeron tener. ¿Dónde está amor a los hijos que la privan de esa mamá que los va a cuidar y proteger? Se rompe todo ese parentesco espiritual de familia y mucho más de familia universal. Por eso el Papa dice, en la raíz de cada violencia contra el prójimo se cede a la lógica del maligno, que es homicida desde el principio. O sea, te haces un instrumento del demonio. Tomas la lógica del demonio. Pero no se piensa en esto. ¿Por qué? Porque no se conoce la verdad. ¿Qué nos dice el apóstol Juan en su capítulo 8, versículo 44? Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que siendo del maligno mató a su hermano. Ahí lo pone como unido al demonio. Todo homicida forma parte de la lógica del maligno. Así, esta muerte del hermano al comienzo de la historia es el triste testimonio de cómo el mal avanza con rapidez impresionante cuando el hombre se rebela contra Dios. Cuando el hombre se rebela contra Dios, se vuelve contra el hombre. Y dolorosamente no pensamos en lo terrible que es el pecado y lo peligroso que es vivir en pecado. Si a nosotros nos dijéramos que nos subiéramos a una barca que va a estar a la deriva en un mar turbulento, ¿nos subiríamos? No, porque estamos expuestos a la muerte. Pues eso es una comparación de lo que le sucede al hombre cuando vive en pecado. Queda como una barca a la deriva en un mar turbulento, sometido a todos los embates del enemigo. Sigue el Papa. El Papa aquí nos habla de las consecuencias del pecado del hombre. Nos insiste, ¿por qué el Papa insiste? San Juan Pablo II, por ver a una sociedad que se acostumbró a vivir en el pecado, que ha perdido la conciencia de pecado y muy especialmente de las consecuencias que trae para él el pecado. Y por eso dice, la descripción bíblica del libro del Génesis delinea la verdad acerca de las consecuencias del pecado del hombre. Nos habla de cómo se daña esa relación entre el hombre y la mujer y afecta la dignidad de cada uno de ellos. Al hombre se le olvida la dignidad de la mujer y a veces trata de tenerla como una esclava, olvidando sus derechos, o la mujer también al hombre. ¿Sí? Empieza a exigirle y desconoce por completo su dignidad. Ambos son personas. Ambos son amados por Dios. Para ambos quiere Dios el bien. Y si Dios permitió que se unieran, es para que cada uno procurara el bien del otro. No el bien por sí mismo, para sí mismo, el bien para el otro. Ese es el verdadero amor. Porque el verdadero amor se da cuando se busca el bien de la persona amada y se
dispone a cualquier sacrificio con tal de procurarle ese bien. En el amor hay olvido de sí mismo para procurar el bien de la persona amada. Si no hay eso, no puede hablarse de verdadero amor. Pero eso se da. ¿Quién nos da ese verdadero amor? Dios, que es la fuente del amor. Separado de Dios no podemos tener el verdadero amor. Esa criatura que en Dios ha amado por sí misma, dice el Papa, es única e irrepetible. Y solo encontrará su propia plenitud en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Y esa entrega sincera de sí mismo a los demás exige desterrar el egoísmo, la envidia, los celos, la soberbia y todo lo que atenta a la relación con el hermano. Dice el Papa, de esta vivencia del verdadero amor, del olvido de sí mismo para servir a los demás, para entregarse a los demás, de ahí es donde surge la relación de comunión, o sea, la unidad de los dos, el respeto a la dignidad de cada uno. Por eso dice el Papa, cuando leemos en la descripción bíblica las palabras dirigidas a la mujer, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará, descubrimos una ruptura y una constante amenaza en esa relación de unidad de los dos. Dios les está diciendo las consecuencias, o sea, qué fue lo que pasó por el pecado. Este dominio, dice el Papa, que Dios anuncia, indica la alteración y la pérdida de la estabilidad de aquella igualdad fundamental que en la unidad de los dos poseen el hombre y la mujer, mientras que solo la igualdad resultante de la dignidad de ambos como personas puede dar la relación recíproca el carácter de una auténtica comunión de personas. Y el sacramento del matrimonio, eso es lo que busca. Una competencia de amor entre ambos. No que el hombre sea, como dice él, el que mando aquí, no. Donde las decisiones se tomen en común. Donde haya, si ella trabaja y él trabaja, haya un presupuesto común. No que ella maneje su dinero por su cuenta y él maneje su dinero por su cuenta. Ya eso habla de separación, no habla de unión. Donde los intereses del hombre sean los mismos intereses de la mujer y los intereses de la mujer sean los mismos intereses del hombre. Donde ella busque complacerlo y hacerle bien a él y él busque complacerla y hacerle bien a ella. Una relación recíproca de amor, de ayuda, de respeto, de igualdad. Ese dominio es el que hay que superar para que se dé una unidad. Y entonces dice el Papa, lamentablemente, por el pecado original, lo que es natural en esa relación entre el hombre y la mujer porque se aman, corre el riesgo de vivirse de un modo no conforme al plan y a la voluntad de Dios. Y alejarse de Dios implica de por sí una deshumanización proporcional de todas las relaciones familiares. Importante. Hoy, ¿por qué se están destruyendo las familias? Porque no hay una relación con Dios. Y si no hay una relación con Dios, no hay fuerza
para vivir conforme al plan y a la voluntad de Dios. Y como decía, se vuelve cada uno de ellos una barca a la deriva de un mar turbulento. ¿Y quiénes son los que más sufren? Los hijos. Porque ella ya no es capaz de soportar los defectos o los errores de él. Él no es capaz de soportar o de perdonar los defectos y los errores de ella. Y se vuelve una relación permanentemente violenta, llena de agresiones, de reproches, de desconfianza. Por eso el sacramento del matrimonio, pero el sacramento del matrimonio no consiste solo en el día que se casaron, no. Ese es el comienzo de una vida de unión con Cristo. En todo sacramento del matrimonio ya no son dos, sino tres, la pareja y Jesús. Porque Él restableció el designio primordial del matrimonio, se restableció en el matrimonio lo que se perdió en el pecado original. Y entonces le da al hombre la gracia de una naturaleza redimida, y una naturaleza redimida es una naturaleza llena de gracia, llena de fuerza espiritual, libre de pecado, insertada en Cristo, quien es el que lleva la primacía en esa relación. De lo contrario es difícil vivir en la vida de pareja como Dios quiere. Veamos ahora, ya desde la óptica de la doctrina de la divina voluntad, a la luz de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, cómo nos habla Jesús de esta desarmonía, de lo que Él quiso al comienzo. En el volumen 16 de septiembre 6 de 1923 dice: en cuanto el hombre cesó de amar a su Dios, cesó el verdadero amor a sí mismo. Sus miembros, sus potencias se rebelaron contra él mismo. Perdió el dominio, el orden, se volvió temeroso. Y no solo esto, sino que también cesó el verdadero amor hacia las demás criaturas. Mientras que yo lo había creado con el mismo amor que reinaba entre las divinas personas, en el cual uno debía ser la imagen del otro, la felicidad, la alegría, la vida del otro. Por eso, al venir a la tierra, aquello a lo que más importancia di fue que se amaran el uno al otro como eran amados por mí, para darles mi primer amor, para que aleteara sobre la tierra el amor de la Santísima Trinidad. Amaos unos a otros como yo os he amado. Ese es el mandamiento, amarnos como nos ama Dios, con el mismo amor de Dios. Ese es el plan de Dios desde el comienzo. Eso se perdió por el pecado y es lo que este don de la divina voluntad nos quiere devolver. El volumen 18 de noviembre 5 de 1925 dice: ¿cuántos gemidos? Habla de la queja del Espíritu Santo, el dolor del Espíritu Santo en cada sacramento, los gemidos del Espíritu Santo. Dice: ¿cuántos gemidos en el matrimonio al ver que se forman familias de pecado que simbolizan el infierno con la discordia, con el desamor, con el odio, que pueblan la tierra como tantos ángeles rebeldes que servirán para poblar el infierno? El Espíritu Santo gime con gemidos desgarradores en cada matrimonio al ver formar en la tierra tantas cuevas infernales. ¡Qué horror! Por eso pon tu correspondencia de amor en cada matrimonio, en cada criatura que viene a la luz. Así tu gemido
amoroso volverá menos doliente nuestros gemidos continuos. Septiembre 18 de 1900. Dice Luisa: esta mañana mi adorable Jesús me transportó fuera de mí misma y me hacía ver los muchos males que se cometen contra la caridad del prójimo. Jesús todo afligido me dijo: hija mía, quien hace daño al prójimo, se hace daño a sí mismo. Claro, todo pecado hace daño a sí mismo. Matando al prójimo, mata su alma. Y así como la caridad predispone al alma a todas las virtudes, el no tener caridad predispone al alma a cometer toda clase de vicios. La caridad es el amor de Dios en nosotros. Vamos a ver ahora la doctrina de los santos. ¿Qué nos dice San Ireneo de León? Hablando de este primer pecado, dice: Adán se unió a su mujer. Ella concibió, dio a luz a Caín y después dio a luz a Abel. Mas el ángel rebelde, el mismo que impulsó al hombre a la desobediencia, que le había hecho pecador y causado su destierro del jardín, no contento con el primero, obró un nuevo daño, esta vez sobre los dos hermanos, porque llenando a Caín de su propio espíritu, le hizo fratricida. Así murió Abel asesinado por su hermano como un signo del futuro, cuando algunos serían perseguidos, atormentados y muertos, y serían los injustos quienes matarían y perseguirían a los justos. Por esto Dios montó en cólera y maldijo a Caín, y desde entonces todos los descendientes en la línea de su sucesión fueron semejantes a su progenitor. Todo fratricida se hace hermano del demonio. Aquí lo hizo el Señor, toma el espíritu del demonio. San Clemente de Roma. Y dijo Caín a su hermano Abel: vamos al campo. Y sucedió que cuando estaban en el campo, Caín se lanzó contra su hermano Abel y lo mató. Ved, hermanos, cómo la emulación y la envidia consumaron un fratricidio. La envidia separó a mujeres de sus maridos y trocó lo dicho por nuestro padre Adán. Ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. La envidia y la discordia destruyeron grandes ciudades y arrancaron de raíz grandes pueblos. La envidia, la discordia, la competencia que lleva a los celos. San Melitón de Sardes dice: nueva y terrible fue en efecto la perdición de los hombres sobre la tierra. He aquí lo que les aconteció. Eran arrebatados por el pecado como por un tirano, y eran llevados a los lugares de concupiscencia en los que andaban zarandeados por placeres insaciables, por el adulterio, la fornicación, la imprudencia, los malos deseos, la codicia, los asesinatos, el derramamiento de sangre, la tiranía de la maldad y la tiranía de la injusticia. Porque el padre sacaba la espada contra su hijo y el hijo ponía sus manos contra su padre. El impío golpeaba los pechos que le habían amamantado. El hermano mataba a su hermano. El huésped hacía injusticia a su huésped. El amigo asesinaba al amigo y el hombre degollaba al hombre con mano de tirano. Todos sobre la tierra se convirtieron, unos en asesinos, otros en fratricidas, otros en parricidas, otros en infanticidas.
Con esto exultaba el pecado. Siendo colaborador de la muerte, la precedía en las almas de los hombres y preparaba para ella como alimento los cuerpos de los muertos. En toda alma imprimía el pecado su huella, y aquellos que tenían esta huella tenían que morir. Una descripción terrible que hace del pecado y lo que es una sociedad en pecado. Escuchemos lo que nos enseñan otras fuentes. Por ejemplo, la Congregación para la Doctrina de la Fe dice esto: la criatura humana en su unidad de alma y cuerpo está desde el principio cualificada por la relación con el otro. El hombre nació para vivir en sociedad, en relación con sus semejantes. El hombre no nació para vivir solo. Esta relación se presenta siempre a la vez como buena y alterada. Es buena por su bondad originaria, declarada por Dios desde el primer momento de la creación, pero es alterada por la desarmonía entre Dios y la humanidad. Aquí está. Esta armonía se pierde cuando no hay relación con Dios, surgida con el pecado. Tal alteración no corresponde, sin embargo, ni al proyecto inicial de Dios sobre el hombre y la mujer, ni a la verdad sobre la relación de los sexos. De esto se deduce, por lo tanto, que esta relación buena pero herida necesita ser sanada. Si comprendiéramos esto, que estamos heridos por el pecado, no nos separaríamos de Dios, porque en Él está el remedio para nuestros males. Hace falta romper pues esta lógica del pecado y buscar una salida que permita eliminarla del corazón del hombre pecador. ¿Y cuál es la lógica para romper con el pecado? La gracia. Cristo. Monseñor Ricardo Ramírez nos enseña: el sueño que Dios tenía para el hombre y la mujer era un sueño de una vida en abundancia. El pecado original dio paso al rompimiento y a la fragmentación de las relaciones. La pronunciada confianza en Dios y la fe del uno al otro fueron reemplazados por la inseguridad y el temor. ¿Cuándo hay inseguridad y temor? Cuando se pierde la confianza en Dios. Por eso dice la palabra: maldito el hombre que confía en el otro hombre. No se trata de confiar en el hombre. Los que se casan no son perfectos ni santos. Llegan al matrimonio lleno de miserias, de defectos. Eso hay que tenerlo presente. ¿Dónde se va a poner la seguridad en las buenas relaciones? En Dios. El pecado transformó el paraíso que Dios creó originariamente para el hombre y la mujer en un destierro y en una desolación árida. La consecuencia de esta primera caída está ilustrada más dramáticamente en la historia de Caín y Abel. La ira, el resentimiento, la inseguridad creció dentro del corazón de Caín. Y ya Dios se lo advirtió, ¿no? Después de invitar a Abel a caminar por el campo, Caín se lanzó contra Abel y lo mató. Con este ejemplo, las Escrituras nos enseñan que la violencia y la muerte son innatos en el corazón humano quebrado y herido por la inseguridad, la envidia y el temor. ¿Y cuándo surge la inseguridad? Cuando falta la confianza en Dios. ¿Cuándo surge la envidia? Cuando por separarnos de Dios no estamos adheridos a la fuente del amor. ¿Cuándo surge el temor? Dios es nuestra fuerza. El cardenal Antonio María Ruoco Varela dice: orar es volverse a Dios, reconocer su señorío, su dominio sobre la vida y la muerte. Matar a un semejante, asesinar a un hermano, es atentar contra el mismo Dios.
¿Por qué? Porque Dios es el único dueño de la vida, es el único dueño de la muerte. Él es el creador, Él es el que dice quién vive y quién muere. Cuando el hombre se toma esas atribuciones, está atentando contra el mismo Dios. Continúa el cardenal diciendo, se explica perfectamente que el desprecio de Dios, la negación de su verdadero ser, de su verdadera trascendencia, el rechazo de su verdad amorosa se vuelven contra el hombre en actitudes de odio, de violencia, que pueden llegar a crímenes perversos, como los que contemplamos en los actos terroristas. Todo lo que se ve hoy, en todas partes, que un hombre se presenta y porque se le antojó mató a los que estaban en el centro comercial o en el supermercado, a son de nada. Son acciones diabólicas. Ellos se hacen instrumentos del demonio. El atentado lúcido y premeditado contra la vida del hombre es un crimen horrendo a los ojos de Dios, que en el caso del fratricida Caín le lleva a maldecirlo ante toda la faz de la tierra. No es lo mismo el que mata en un momento de ceguera, de violencia, de ira, al que mata premeditadamente. Volver a Dios, reconocer que solo Él es el dueño de la vida y por tanto creador y padre de todos los hombres, someterse a su ley del amor inscrita en el corazón humano, es por ello la primera exigencia moral, el único camino que conduce al hombre a la regeneración de sí mismo y al respeto de sus semejantes y de la dignidad que les corresponde como hijos de Dios. Importante esto que dice aquí, someterse a su ley del amor inscrita en el corazón de humano. Es que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. El hombre fue creado en el amor, por el amor y para el amor. El amor es un don que Dios puso en nosotros. Pero ¿qué hace que ese amor se ahogue, se muera, se vuelva estéril cuando nos separamos de la fuente del amor? Porque ese amor tiene que ser alimentado, tiene que crecer, tiene que fortalecerse. El amor de Dios en nosotros, para podernos nosotros hacer instrumentos del amor de Dios en medio de nuestros hermanos. Separado de Dios nada podemos. El cardenal Joseph Ratzinger, Papa Emérito Benedicto XVI, nos dice, la relación original con Dios llena de confianza viva, que al mismo tiempo sana las relaciones interpersonales, se quiebra, la relación se altera, Dios se torna oscuro, nosotros nos escondemos de Él y por haber construido también nuestros propios escondrijos dejamos de verle. En esta alteración de la reacción, en ese mundo de relación alterada, entramos al nacer. Nacemos en un mundo alterado. Tengámoslo presente. Venimos con la concupiscencia. Y por eso la Biblia expone cómo después del pecado original, ellos se culpan mutuamente. Ahí ya manifiesta esa pérdida de la armonía que estaba en la relación con los semejantes. Dice el Papa, quien está enojado con Dios lo está también con el otro. Y entonces viene la pérdida del perdón, de ese perdón santificante. Como núcleo del pecado original quiere decir, por tanto, que la relación se ha alterado, convirtiéndose en componente del entramado histórico humano. Y esto que dice el Papa al final es importante, vamos a leerlo bien atentamente. Dice, porque no somos culpables individualmente, sino que entramos en esa alteración de la relación, necesitamos a alguien que la corrija de nuevo. ¿Por qué no somos culpables individualmente? Porque vivimos las consecuencias de un pecado original, de una influencia social de mal,
que va corrompiendo nuestra naturaleza. Como Dios sencillamente no desea martirizar o torturar a los seres humanos o castigarlos positivamente, Él mismo se convierte en el restablecedor de la relación, superando de ese modo la perturbación. Por eso vino Jesús. ¿A qué vino Jesús? A sanar todo esto que estaba enfermo, a rehacer todo esto que estaba dañado, a armonizar todo lo que estaba en desorden. Continúa el Papa. Atreverse a amar siguiendo el ejemplo de los santos es la invitación que nos hace. Y con esto terminamos. Queridos jóvenes, quisiera invitaros a atreverse a amar, a no desear más que un amor fuerte y hermoso, capaz de hacer de toda vuestra vida una gozosa realización del don de vosotros mismos a Dios y a los hermanos, imitando a aquel que por medio del amor ha vencido para siempre el odio y la muerte. El amor es la única fuerza capaz de cambiar el corazón del hombre y de la humanidad entera, haciendo fructíferas las relaciones entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre culturas y civilizaciones. De esto da testimonio la vida de los santos, verdaderos amigos de Dios, que son causa y reflejo de este amor originario. Esforzaos en conocerlos mejor, encomendaos a su intercesión, intentad vivir como ellos. Es la invitación a conocer la vida de los santos, modelos de amor. Tengo sed, gritó, que la había conmovido profundamente. Comenzó a recoger a los moribundos de las calles de Calcuta en la India. Desde entonces el único deseo de su vida fue saciar la sed de amor de Jesús. Habla de la Madre Teresa de Calcuta. No de palabras, sino con obras concretas, reconociendo su rostro desfigurado, sediento de amor, en el rostro de los más pobres entre los pobres. La Beata Teresa puso en práctica la enseñanza del Señor. Cada vez que lo hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y el mensaje de esta humilde testigo del amor se ha difundido por el mundo entero. Entonces, llevando en nuestro corazón una conclusión fuerte, tenemos que vivir en la fuente del amor, porque estamos llamados a ser amor, a comunicar amor, para que se vaya restableciendo en nosotros esa desarmonía que obtuvimos por el pecado original, y podamos vivir lo que dice Jesús: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Yo no puedo amar como Jesús si no tengo el amor de Jesús en mi corazón. Que sea nuestra Santísima Madre, la Madre del amor hermoso, Madre, unidas a ti, tomamos tu corazón, tu amor, para amar a nuestros hermanos con tu mismo amor, que es el mismo amor de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.